Buenos días, 8 de la mañana en una vuelta de la Semana Santa para casi todos, menos para distintas zonas, Valencia, País Vasco, que van a aguantar esta Semana Santa de manera muy propia, muy particular, todavía aguantando, sobre todo sin colegios. 8 de la mañana en una vuelta de la Semana Santa, sobre todo para Cataluña, sin mascarillas. Ya hoy el Consejo de Ministros nos va a dar la letra pequeña de dónde, cómo y cuándo nos van a permitir quitarnos las mascarillas, a la vez que el conjunto ya del mundo está mirando a China, a ver de qué manera sale del confinamiento, de esos lockdown, también China, después de ese Omicron que ha sido bastante potente en el conjunto asiático, sobre todo en China y en la parte central de China, donde esos confinamientos han afectado a millones de personas. 8 y 1 de la mañana se empieza una carrera hasta verano que va a necesitar de cinturón de seguridad para evitar que las curvas terminen por descarrilar alguno de los elementos económicos que ahora mismo están encima de la mesa. Bullard, el halcón más avispado de la Reserva Federal, no descarta ya subidas de tipos de interés de 75 puntos básicos. Y el propio Jerome Powell se ha hecho muy Bullard también en la concepción de la política monetaria norteamericana y ha dicho que para la reunión, apúntenla, del 3-4 de mayo, no descarta una subida de 50 puntos básicos. Eso es lo que le pidió Bullard en la pasada reunión de la Reserva Federal, donde 25 puntos básicos eran poco. ¿Y por qué? ¿Quién es el culpable? Este es el culpable de todo. El culpable es el petróleo, que en la vuelta de Semana Santa, para la gran mayoría de los españoles, está otra vez en 112,85, con el Brent otra vez por encima de los $100 y toda esta disminución con la salida de petróleo por parte de la Agencia Internacional de la Energía, pero sobre todo con Estados Unidos, bajando el precio del petróleo por debajo de esos $100, ahora mismo ha quedado en nada. Ahora mismo el petróleo mira hacia arriba, fíjense el movimiento alcista que tenemos ya mirando a dos cuestiones clave. Por un lado, ¿qué es lo que ha hecho que el petróleo baje? La salida de reservas de Estados Unidos y del conjunto de países de la Agencia Internacional de la Energía, o los lockdown de China por el coronavirus, o el retraimiento de la economía china después de unos confinamientos que han hecho que gran parte de esa exportación se frenara, que gran parte de la importación se frenara, que gran parte del consumo interno se frenara. Esos lockdown más el movimiento que hemos vivido en las últimas horas de cierre de campos de petróleo en Libia, sin duda la clave fundamental para empezar a entender por qué el petróleo vuelve a tener un posicionamiento, una fotografía que vuelve a mirar hacia arriba. A partir de ahí, otra vez el miedo, el peligro a que el petróleo vuelva a dispararse por la guerra de Ucrania. Dice Zelensky que vuelve el ataque en la zona del Donbass por parte de Rusia, y el petróleo otra vez en 112,95, con el gas natural también en 95,6 dólares, el conjunto de la energía que puede volver a presionar al conjunto de la economía. Y si vuelve a presionar al conjunto de la economía, la Fed tiene que hacer un movimiento más Bullard, más hawkish, para intentar que la economía norteamericana se vaya. ¿Qué hemos vivido estos días? Pues hemos vivido, por ejemplo, cómo China presentaba al mercado un dato de su Producto Interior Bruto mejor de lo que esperaba el mercado. La economía china creció un 4,8%, pero al sacar el bisturí, al escrutar bien el dato que estaba poniendo encima de la mesa China, que para empezar hay que creérselo, hay que hacer un acto de fe para creérselo, ese 4,8% venía sobre todo, por un lado, dando mucha complicación para cumplir el 5,5% de crecimiento interanual que quiere el gobierno chino. Por otro lado, venía con una caída, con una desaceleración muy potente en marzo, por la guerra de Ucrania, pero también sobre todo por los lockdown. Muy bien enero y febrero, pero marzo con una caída, por ejemplo, de la producción industrial en un 2%, del 7,5% al 5,5%. Y luego, viendo cómo el consumo interno, por esos lockdown, se había ralentizado mucho. ¿Cuál es la principal consecuencia? El gobierno chino piensa que va a crecer al 5,5%. Lo pueden hacer. Solo hay que coger el bisturí, cambiar la cifra, y eso es muy chino, lo arreglan rápido. Pero la realidad es que su economía no va al ritmo que quería para poder ya alcanzar ese 5,5%. Pero apunten en el calendario esa reunión, ese cónclave
que quinquenalmente el gobierno chino tiene para ver cómo va a ser la economía. Será en el segundo semestre del año y China no va a permitir que los números no funcionen. Lo harán vía maquillaje o vía lo que sea, pero ese 5,5% causa preocupación en lo real, no en el maquillaje. Este es el dato clave para iniciar esta semana, entiéndanme, bursátil. Ayer no hubo mercado en gran parte de Europa, y el día viene con un poquito más de claves de lo que teníamos. Fíjense, siempre solemos darles 5 miradas, hoy era imposible ceñirnos a 5 miradas en un comienzo del día que viene con muchísima fuerza. Por un lado, ese miedo del repunte, ya lo han visto en el gráfico, como el crecimiento, el aumento era importante, campos de Libia cerrados, vuelta de China a los confinamientos y ahora sí una visión clara de que el dólar, no solo por el empuje, no solo por el ataque, no solo por esa guerra económica que Rusia y China le están poniendo al dólar, sino porque viene de mucho más una imagen, una visibilidad de que el dólar se está debilitando al ritmo más rápido desde los años 80. Esa visibilidad de debilitamiento del dólar de manera más rápida que se había visto desde la década de los 80 viene sobre todo no en los pares. Fíjense en el gráfico que vemos de Bloomberg, porque la clave fundamental no es ver la comparación dólar-euro, dólar-yen, dólar. En sus pares, el dólar puede estar tan dañado o menos que el resto de monedas. La clave fundamental que ayer puso encima de la mesa Bloomberg en un informe está en el poder de compra que tiene ese dólar y que ha perdido gran parte de su fortaleza en los últimos años, lo está teniendo ahora, sobre todo vía inflación, y el mercado espera un debilitamiento todavía mayor. Es decir, gran parte del empuje, sobre todo del rublo, que todavía es muy pequeñito. Como si una hormiga le intenta a un elefante tirar al suelo. Pero cosquillitas le hace. Y el yuan, por otro lado, están provocando un efecto inflacionario, además de la guerra económica que le está planteando Rusia. Con eso que tenemos, con este índice y con este IPC de Estados Unidos, lo que se está viendo, este índice Bloomberg Dollar Spot, lo que estamos viendo es un debilitamiento del poder de compra que tiene el dólar. Si dejamos a un lado los pares, donde podemos ver cómo ha sobrevivido perfectamente a un movimiento de bajada de tipos, de subida de tipos, de bajada de tipos, de meter dinero en el mercado, de retirar ahora los estímulos del mercado y ahora una perspectiva de elevar hasta el 3,5%, perfecto, lo ha superado. Pero la realidad es esta, que el poder de compra de un dólar, del poder de compra del americano con sus dólares, ha disminuido considerablemente y ahora ya es un hecho que el dólar está en una posición de retroceso en cuanto a valoración, en cuanto a potencia, la más fuerte, dice Bloomberg, desde el inicio de la década de los 80. Ojo con el dólar, aparte del petróleo, que va a ser de aquí a verano clave fundamental para entender cómo se mueve también esa guerra económica que se está viviendo en Rusia. Más claves del día, intentando mirar también lo que sucede en los resultados empresariales. Vimos la semana pasada JP Morgan, la banca está preocupando en Wall Street, ayer estaba marcando pérdidas. Gran parte de la preocupación está viniendo por la vía de la banca. Rusia, dando otra de las claves fundamentales, sigue sin encontrar por las sanciones. En eso Occidente está consiguiendo tener éxito, sigue sin encontrar alternativas para colocar sus reservas. Gran parte de esas reservas se habían reducido de dólares hasta llegar a un nivel del 11%, pero no encuentra alternativas y todo está yendo al oro y al yuan, no a la yuca, al oro y al yuan. Nabiullina, que es la gobernadora del Banco Central de Rusia, ya dijo este lunes que tiene dudas de dónde puede mover gran parte de las reservas, porque todo en yuan y todo en oro va a ser prácticamente imposible. Por tanto, lo que está buscando es cuál es el mecanismo de colocar esas reservas, más de 600.000 millones de dólares, en una moneda o en una materia prima que le permita mantener o ganar el nivel de sus reservas. Ojo, porque de aquí a verano va a ser otra de las claves fundamentales para entender cómo esos 600.000 millones de dólares que mueven gran parte, por ejemplo, en el mercado de materias primas, encuentran cabida, encuentran un lugar donde colocarse. El FMI advierte además ayer en un informe del riesgo de una crisis financiera por el exceso de deuda privada. Dice el Fondo Monetario Internacional, ojo con lo que está sucediendo, sobre todo con la deuda de los hogares, pero también de las empresas. Hoy conocíamos un dato importante que estaba poniendo la patronal encima de la mesa: el 15% de las pequeñas y medianas empresas en España
cerrará por culpa de la inflación. La inflación, ese aumento de los costes, llevará al 15% de las pequeñas y medianas empresas a cerrar. El FMI advierte de una crisis financiera por el exceso de deuda privada. El gran problema que hemos tenido en los últimos años es quién no ha sabido o podido hacer la digestión de una gran cantidad de préstamos para mantener la tasa de desempleo en un nivel que a los gobiernos consideren razonable, pero a cambio de engordar hasta reventar. Y el reventar significa no poder devolver la deuda. Ojo, en España el 15% de las pymes cerrará por culpa de la inflación. Dato que está poniendo la patronal encima de la mesa y que enlaza con lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, la crisis financiera que puede llevar el exceso de deuda privada. ¿Por qué crisis financiera? Si vemos un porcentaje parecido al 15% que deja de pagar, hagan los cálculos en España con los préstamos COVID y pongan una cuenta más encima de la mesa, esa moratoria concursal que ha permitido que haya empresas zombie caminando por el panorama empresarial español y europeo e internacional, pero sobre todo español, empiezan a no tener mucho más recorrido. Se acabará la moratoria concursal en breve y en cuanto la moratoria concursal acabe, veremos quién, cuando baje la marea, tiene algo o no. Todo eso nos lleva a que el Fondo Monetario Internacional diga, ojo, con la crisis financiera por el exceso de deuda privada que se ha colocado en el mercado y que todo el mundo ha engullido como si no hubiera mañana. Ahora toca volver. La que viene encima. El Banco Mundial, ayer, dentro de todo este contexto, petróleo, dólar, guerra en Ucrania, inflación, subida de tipos, Reserva Federal, 3-4 de mayo, Bullard, 75 puntos básicos, recorta el crecimiento mundial desde el 4,1 al 3,2%. Recorta el crecimiento mundial. Aquí solo hay una que no recorta el crecimiento. Se llama Nadia Calviño. 7% de crecimiento de la economía española en la previsión de los presupuestos generales del Estado que no ha modificado todavía. Es decir, España va a crecer más del doble que el crecimiento de la economía internacional. Venga. Venga. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, recorta el crecimiento mundial del 4,1 al 3,2, mientras los presupuestos generales del Estado de la vicepresidenta Calviño marcan un crecimiento de la economía española del 7%. Y a gastar como si no hubiera mañana. No vaya a ser que el año que viene el crecimiento sea del 2. Vamos a gastar que el presupuesto pone que crecemos un 7. ¿Cómo? Lo que va a crecer un 7 son los impuestos. Pero el crecimiento de España, ni de broma. Nos jugamos lo que quiera. Recorta las previsiones y recorta el gasto de los presupuestos generales del Estado. Se lo venimos diciendo desde hace meses. Hasta el Banco Mundial, que suele ser una de las últimas instituciones en modificar el crecimiento de la economía, recorta del 4,1 al 3,2%. Y los presupuestos generales del Estado y el cuadro macroeconómico del Gobierno que el Tesoro Público puso para los inversores de deuda sigue manteniendo un crecimiento del 7% del conjunto de la economía. Se llama manipulación de los datos para inversores extranjeros. Y no se cambian. Crecimiento de la economía mundial al 3,2%, España, según la vicepresidenta económica del Gobierno, al 7%. Ni en los mejores sueños. Ni en los mejores sueños. Hay más opciones que el Barça gane la Champions League, que ya no la juega, a que España crezca al 7% este año. Ni en los mejores sueños. 8 y 14, un par de gráficos para entender cómo viene esta vuelta de la Semana Santa. Fondo Monetario Internacional dice, cuidado con la crisis financiera asociada a la deuda privada. Fíjense en la divergencia de la deuda de los hogares, dice el Fondo Monetario Internacional, en economías avanzadas, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania. La divergencia en la carga de la deuda de los hogares más pobres empeora en Estados Unidos, Reino Unido y China,
durante la pandemia, mejora en Francia, en Italia. Vemos un movimiento importante relacionado con lo que sucede en el entorno de esa deuda que está afectando cada vez más a los hogares más pobres, a la clase media-baja y que puede poner también en peligro, como decíamos antes, una crisis financiera muy potente, sobre todo asociada a una caída muy fuerte del consumo interno. Otra de las claves de la mañana en este gráfico o en este informe del Fondo Monetario Internacional está en las caídas del gasto y de la inversión. El gasto de los hogares más pobres y la inversión de las empresas más endeudadas van a ser los que más van a disminuir debido al endeudamiento, al endurecimiento de las políticas. Y esta es la respuesta del consumo de los hogares por quintiles de ingresos ante un shock fiscal 2 años después del shock. Fíjense en el movimiento a la baja de hasta el 3% según quintiles, que se puede mover desde el más del 1% hasta el 3% en la caída que puede tener de gasto y de inversión. Y de inversión empresarial, un movimiento que puede llegar incluso a superar el 5% en un efecto 2 años después del shock. Y frente a esto, lo que tenemos no es un movimiento de rebaja de las tensiones impositivas para que el consumo privado y la inversión puedan ir canalizando y puedan aguantar el conjunto de la economía, sino que tuvimos que escuchar durante la semana pasada varias cuestiones. Por un lado, en comisión parlamentaria, en el Senado, al máximo dirigente de la agencia tributaria diciendo que no se puede bajar el gasto y subir los impuestos. ¿Qué se va a hacer? Pues subir los impuestos, básicamente. Y luego hemos tenido también, otra vez, encima de la mesa, la necesaria puesta en marcha de un movimiento fiscal en el que hemos visto hasta de la vicepresidenta económica del gobierno decir que se va a conseguir subir esa imposición, se va a conseguir recaudar más en este 2022, mientras vemos que el consumo privado se está desplomando. O por lo menos está empezando a ralentizar de manera muy agresiva. 8:17 de la mañana en una semana en la que Asia sí estuvo cotizando ayer.